Ok, he organizado este sistema para que funcione si eres totalmente un principiante y también si has aprendido un par de cosas sobre la ciberseguridad. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del Hacker Ético. Y si tú quieres convertirte en un hacker y empezar en el campo de la ciberseguridad este mismo año, te voy a enseñar la ruta de aprendizaje adecuada. Esta ruta va a tener 5 partes. Las primeras 4 partes aplican a todas las personas en el campo de la ciberseguridad y la última parte son las áreas de especialización y también los temas que tú debes aprender para la área que tú escojas. Si tú sigues esta ruta, puedes empezar a ganar bastante plata en esta industria. Y te recomiendo que veas este video del principio hasta el fin, porque a lo largo de este camino te compartiré mis experiencias y los recursos y las herramientas que pueden ayudarte en tu ruta de aprendizaje. Así que decides que quieres emprender una carrera en la ciberseguridad. Cuando empiezas en cualquier industria, lo primero que tienes que aprender son los fundamentos. Y no importa qué tipo de hacker tú quieres ser o en qué área te quieres especializar, y más adelante en el video vamos a hablar más sobre las especializaciones, pero todos los expertos en seguridad deben tener conocimientos básicos para poder hacer su trabajo. Y yo sé que si tú quieres ser hacker, hay como una tentación de ir directamente al tema de hacking y las herramientas y todo eso, pero por favor, no hagas esto. Ir directo al hacking sin tener conocimientos profundos sobre los fundamentos es como un bebé tratando de correr antes de caminar. Si tú tratas de hacer esto de esta manera, igual como un bebé, te vas a caer, te vas a dar un golpe duro y vas a quedar llorando. Y la verdad es que si no sabes mucho sobre los fundamentos que voy a mencionar, todavía no estás listo para aprender a hackear. Así que por favor no te saltes esta etapa de tu desarrollo como un hacker, especialmente si acabas de empezar en el mundo de la tecnología. Imagínate que tu conocimiento de la ciberseguridad es como un árbol. La parte más atractiva del árbol son las ramas, en este caso el hacking. Pero para que tus ramas estén fluorescentes y vivas, tienes que tener buenas raíces. Igualmente, las raíces de tu conocimiento de la ciberseguridad son la parte más importante, porque sin este fundamento no vas a tener lo necesario para ser un buen hacker. Así que, ¿cuáles son los fundamentos? O sea, los conocimientos básicos de la ciberseguridad. Así que te voy a dar los fundamentos en una orden que yo recomiendo, pero en realidad puedes aprenderlo en cualquier orden que tú quieras. O si quieres, también puedes aprender todos los fundamentos al mismo tiempo. Pero primero yo recomendaría que debes de aprender Linux. Linux es el sistema operativo preferido para la ciberseguridad. Y si tú quieres saber por qué este es el caso, ve a ver después de este video, el video que hice sobre Linux. Así que te recomendaría que empieces aquí y te voy a dar tips y consejos que puedes usar que te van a ayudar en tu aprendizaje de Linux. Así que los conceptos de Linux que tú debes aprender son: tienes que aprender cómo navegar la terminal, tienes que entender la estructura de los directorios, cómo puedes navegar de un directorio a otro, las rutas absolutas y las rutas relativas, cómo puedes crear nuevos directorios, cómo puedes borrarlos y también cómo imprimir todos los contenidos de una carpeta. Y tienes que saber hacer todo esto desde el punto de la terminal. Y muchas personas piensan incorrectamente que si sabes navegar la terminal de Linux, entonces ya sabes Linux. Pero hay muchas cosas más que debes de entender sobre este sistema operativo. Por ejemplo, tienes que aprender cómo puedes manejar archivos, cómo puedes editarlos, cómo puedes moverlos, cómo puedes copiarlos, cómo puedes imprimir el contenido de un archivo y cómo puedes usar editores de texto desde la terminal. También tienes que saber cómo puedes ejecutar un programa desde el punto de la terminal. Tienes que saber sobre las herramientas comunes como cat, tail, grep, find, set. También tienes que saber cómo extraer un archivo comprimido. Tienes que saber cómo puedes actualizar tu sistema. Tienes que saber sobre el tema de los usuarios, cómo puedes crear usuarios. También tienes que saber sobre los grupos locales. Tienes que saber cómo agregar un usuario a un grupo y también cómo puedes escalar tus privilegios y el concepto del super user adentro del sistema de Linux. Y no nos podemos olvidar sobre el lenguaje de Bash. Y no tienes que empezar a aprender Bash todavía. La sección de la programación está más adelante en el video, pero por lo menos debes de empezar a pensar sobre qué es Bash y para qué se usa. También tienes que pensar sobre cómo vas a escribir scripts, cómo ejecutarlas y para qué se puede usar este lenguaje y cuáles son las cosas que tú puedes automatizar con Bash.
Todos estos conceptos de Linux lo puedes aprender gratis en el internet. El problema es que la mayoría de nosotros tenemos más experiencia con una PC de Windows o de Mac. Así que cuando empiezas a aprender un nuevo sistema operativo como Linux, puede ser muy frustrante. Cuando yo empecé a aprender Linux, yo lo odiaba totalmente. No sabía ni siquiera navegar la terminal, ni tampoco cómo ejecutar programas. Así que mis primeros meses fueron totalmente miserables. Pero lo que me ayudó a mí fue cuando empecé a cambiar mi perspectiva. No hay sentido en quejarse de la dificultad de un nuevo sistema operativo, especialmente si lo vas a tener que usar en tu trabajo. Entonces, cuando me di de cuenta que no tenía ninguna otra opción que aprender Linux, fue cuando aprenderlo se me hizo más fácil. Si esta es la primera cosa que aprenderás en tu viaje en la ciberseguridad, tienes que empezar con un cambio de perspectiva. Y esto se va a sentir un poco incómodo al principio, pero te aseguro que vale la pena. Así que el segundo fundamento que debes de aprender son las redes. Y el conocimiento de las redes es un requisito, especialmente para la ciberseguridad. Todo el hacking que vas a aprender a hacer va a suceder a través de una red. Y entonces, para aprender a hackear, tienes que aprender cómo funcionan las redes, porque no puedes hackear algo que no entiendes. Y tampoco del otro lado del hacking, no puedes defender algo que tampoco no entiendes. No te puedo decir cuántas veces he encontrado un supuesto experto de seguridad que no tiene un conocimiento básico sobre las redes. Por favor, no seas esta persona. Aprende sobre las redes. Así que para tener un conocimiento profundo sobre las redes, tienes que tener unos conceptos básicos. Por ejemplo, debes de saber cómo funciona una red, qué es una dirección IP y la diferencia entre IP versión 4 y IP versión 6. Tienes que saber qué es un MAC address. Tienes que saber qué es una protocolo y también los protocolos más comunes como HTTP, TCP, IP. Y algo que es muy importante, debes de saber sobre el modelo OSI. También tienes que saber sobre los componentes esenciales de una red. Por ejemplo, qué es y qué hace un router, qué es un switch, qué es una firewall, qué es un servidor DHCP y también qué es un servidor DNS. Tienes que saber qué es un paquete. Así que desde aquí ya tienes un conocimiento básico sobre las redes y hay más cosas que puedes aprender, pero no son necesarias al menos que te quieras especializar en el hacking de las redes. Pero vamos a hablar sobre ese tema más tarde en el video. Creo que para que aprendas mejor el tema de las redes, debes de saber exactamente por qué debemos de tener este conocimiento básico para trabajar en la ciberseguridad. Antes del internet y antes de la conexión de varias computadoras, realmente no existía el concepto de un hacker. Y la razón es que no había ninguna manera en cual desde mi computadora yo podía comunicarme con la tuya. El concepto de las redes se creó para poder comunicarnos con varias computadoras en diferentes lugares y ahí fue donde algunos actores malos empezaron a aprovechar de esta conexión. Así que las redes son la avenida por la cual un hacker puede hackear y entonces nuestro conocimiento de estas redes es fundamental para poder protegernos de estos ataques. Así que el tercer fundamento que debes aprender es la programación. Para poder trabajar en la ciberseguridad tienes que saber programar. No tienes que ser experto y no tienes que dominar 5 lenguajes diferentes o ser un ingeniero de software full stack, pero por lo menos debes de saber lo básico. Tu nivel de programación va a depender en el área que tú decides especializarte, pero todavía no vamos a hablar sobre las especializaciones. Primero te voy a decir exactamente qué es lo que tienes que saber sobre la programación. Tu conocimiento básico de la programación incluye los fundamentos de cualquier lenguaje de programación. Así que te recomendaría que escojas un lenguaje como Python o un lenguaje fácil así, automáticamente que empieces a programar. Y hay muchos cursos gratis y pagados de programación en línea, pero por lo menos debes de poder crear programas sencillos y también debes de saber ejecutarlos. Tienes que entender qué es la lógica de la programación y también qué es lo que puedes hacer con el lenguaje que estás aprendiendo. Y no se te olvide que también debes de al mismo tiempo empezar a aprender sobre Bash y cómo automatizar tareas con este lenguaje. Esta es mi parte favorita de los fundamentos necesarios para trabajar en ciberseguridad. La programación realmente fue mi introducción a la
ciberseguridad y yo empecé en este campo desarrollando herramientas de seguridad y después fue cuando aprendí sobre los conceptos como Linux y las redes. Y es por esto que yo pongo la programación después de estos temas. Porque para crear herramientas y para crear aplicaciones de seguridad, yo tuve que regresar y aprender sobre estos conceptos para ser más efectivo en mi trabajo. Yo he estado programando por más de 10 años, así que humildemente te puedo dar tips sobre cómo puedes aprender a programar efectivamente. Así que el tip más grande que te puedo dar es que tienes que empezar a crear proyectos con cualquier lenguaje que tú escojas. Por ejemplo, yo empecé a programar creando videojuegos y eso me ayudó mucho a aplicar los conceptos de programación. Y mira, los videojuegos no tienen nada que ver con la ciberseguridad, pero los videojuegos me ayudaron a aprender a programar porque era algo que me interesaba. Entonces, cuando me frustraba tratando de aprender un concepto, este interés que tenía sobre los videojuegos me ayudó a empujar y a seguir aprendiendo. Así que encuentra proyectos que te interesen a ti con el lenguaje que tú escojas y empieza a ver tutoriales sobre cómo crear estos proyectos. Así que vamos a hablar sobre las áreas de especialización en un momento, pero el último fundamento que debes de entender, y quizás es el más importante, es que tienes que entender profundamente el objetivo de un hacker ético o de un experto de ciberseguridad. En este mundo hay demasiados actores malos en todas las esquinas del mundo. Ellos atacan las aplicaciones y se roban los datos de la gente y le hacen daño a las empresas. Y este mundo necesita gente especializada para poder protegernos de estos ataques. Los necesitamos para proteger nuestros datos, los necesitamos para proteger nuestros negocios y los necesitamos para proteger nuestros gobiernos. Así que este es un trabajo muy serio y es algo que no debes de tomar sin considerar el impacto positivo o negativo que puedes tener cuando aprendas a hackear. Así que tienes que aprender la diferencia entre un hacker ético y un hacker malintencionado. Debes aprender cuáles son las cosas que éticamente puedes y no puedes hacer como hacker ético. Debes de saber por qué es que las empresas contratan y necesitan a los hackers éticos. Y muchos de nosotros entramos a la ciberseguridad porque se ve cool, pero si ya has llegado a este punto, tienes que pensar como un profesional. Esta es una carrera divertida, con muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo debes de tomarlo en serio. Algunos de ustedes me han preguntado sobre cómo puedes hackear a tu vecino o cómo puedes hackear a esta persona en línea que no te gusta, cómo puedo hackear a mi escuela o cómo puedo hackear a mi amigo. Y primero debo decir que deben de saber que esto es ilegal. El objetivo de un experto de seguridad o un hacker ético es usar tus poderes para mejorar la seguridad de las aplicaciones y la seguridad de las empresas. Tu objetivo es que alguien te contrate para que tú los hackees a ellos y les digas las vulnerabilidades en sus sistemas. Absolutamente no puedes usar tus poderes y tus conocimientos para hacer daño a tu vecino o cometer crímenes. Y ahora que tengo eso dicho, vamos a hablar sobre las especializaciones. Así que ahora ya tienes el conocimiento necesario para aprender a hackear. Hasta el fin. Y sí sé que hay muchos prerequisitos para ser hacker, pero es porque el hacking es una habilidad muy avanzada. Así que ahora que ya puedes empezar a hackear, debes de decidir qué es lo que vas a hackear. Y hay varias áreas de especialización de hacking que puedes escoger. Y no pienses que solamente tienes que escoger una área y después esta va a ser tu área por el resto de tu carrera. Por ejemplo, yo empecé hackeando aplicaciones web y ahora estoy aprendiendo más sobre las otras áreas de especialización. Así que puedes aprender un poco sobre cada área, pero definitivamente para poder conseguir trabajo te recomiendo que te enfoques en por lo menos una de estas áreas. Así que la primera área de especialización es el hacking de las redes. Por ejemplo, puedes aprender cómo penetrar la red de una empresa, también puedes aprender cómo penetrar la Wi-Fi de un hogar y ver los datos que se están comunicando en esa red. Así que obviamente tienes que empezar a refinar tu conocimiento de las redes para poder hackear una red. Así que esto va a requerir un nivel de conocimiento más profundo que el conocimiento básico que ya tienes. Por ejemplo, debes de saber cómo puedes crear una red desde cero. Debes de saber las técnicas
técnicas y las herramientas que se usan para penetrar una red. Y más importante, debes de saber cómo defender una red de un ataque y cómo prevenir ataques de redes. Así que para lograr esto, tienes que saber cómo analizar tráfico y paquetes con herramientas como Wireshark, y tienes que empezar a tener conocimiento más profundo sobre los protocolos y los protocolos más comunes que se usan en los ataques. Y de último, debes de saber cómo los hackers manipulan los paquetes para poder generar ataques. La próxima área de especialización es el hacking de las aplicaciones móviles. O sea, cómo encontrar vulnerabilidades en dispositivos móviles y también en las aplicaciones que corren estos dispositivos. Así que debes de saber cómo funcionan estas aplicaciones y estos dispositivos móviles. Quizás sería valuable que sepas un poco sobre cómo desarrollar estas aplicaciones en estos dispositivos con una tecnología como React Native o Flutter y tecnología. También debes de empezar a pensar sobre cómo desarrollar aplicaciones móviles de forma segura. O sea, cuáles son las características y las medidas que debe de tener una aplicación móvil para que no tenga vulnerabilidades. Y entonces, un conocimiento profundo sobre las vulnerabilidades comunes de las aplicaciones móviles te ayudará a protegerlas y a desarrollarlas de forma segura. La próxima área de especialización es mi área favorita y es el hacking de aplicaciones web. Y esto incluye el hacking del lado del cliente y del lado de JavaScript, y también el hacking del lado del servidor y la base de datos. Así que para empezar a hackear páginas web, debes saber de las herramientas que se usan como Burp Suite, herramientas así. Debes de saber de las vulnerabilidades más comunes como cross-site scripting, inyección SQL, de privilegios y vulnerabilidades así. Y para ayudarte como hacker, debes de saber cómo crear aplicaciones web y también los lenguajes y las tecnologías que se usan en el front-end y también en el back-end. Y del lado del programador, debes de saber cómo desarrollar aplicaciones web de forma segura, las medidas y las cosas que debes de hacer cuando estás desarrollando la aplicación para mitigar el riesgo de que tenga una vulnerabilidad. Cuando eres hacker de aplicaciones, sean aplicaciones móviles o aplicaciones web, es muy importante que sepas desarrollar estas aplicaciones también. Esto no es un requisito, pero sí te va a dar un par de ventajas. Por ejemplo, si tú estás haciendo un pentest y le das un reporte a un equipo de desarrolladores, si tú no eres desarrollador, ellos no van a tomar lo que estás diciendo tan serio. Pero si tú le dices, mira, esta aplicación tiene estos problemas, yo personalmente he visto estos problemas en mis aplicaciones también, y solo tienes que cambiar estas cosas para mitigar la vulnerabilidad. Si tú le dices eso, ellos te van a respetar más porque saben que tú vienes de la perspectiva de un desarrollador. Y la otra cosa es que tener la perspectiva de un desarrollador mientras estás hackeando te ayudará a ser mejor hacker. Así que recomendaría que no solamente aprendas a hackear aplicaciones web o aplicaciones móviles, pero que también aprendas a desarrollarlas. La última área de especialización es el hacking de la nube. En la última década, toda la infraestructura y todas las aplicaciones de las empresas se han movido a la nube. Así que los hackers malintencionados han encontrado maneras de penetrar la nube y robar datos importantes. Debes de entender qué es la nube y cómo funciona. Debes entender cuáles son los proveedores de servicios en la nube, como Amazon Web Services, Google Cloud, DigitalOcean y los proveedores populares. También debes de entender cuáles son las vulnerabilidades que tiene cada proveedor. Debes de saber cuáles son las medidas que uno debe de tomar cuando da estos proveedores para disminuir el riesgo. Entonces tu objetivo cuando empieces a hackear no es el hacking en sí mismo. Tu objetivo es que sepas las técnicas que un hacker usa y después averiguar cómo puedes usar este conocimiento para prevenir estos ataques. Tu objetivo también es hacer pruebas de penetración y darle un reporte a tu jefe diciéndole sobre las vulnerabilidades de su red o de su sistema o de su aplicación. Entonces tu objetivo como hacker ético es que debes encontrar vulnerabilidades antes de los actores malos y después ayudar a prevenir ataques en el futuro. Y una buena manera de aprender a hackear es hacer CTFs, que son Capture the Flags. Y si tú no has escuchado sobre los CTFs, esencialmente son competiciones de hacking.
Así que varias universidades o empresas organizan un sistema virtual que tiene vulnerabilidades y tú tienes que ir y tratar de encontrar estas vulnerabilidades y por cada una que encuentras empiezas a ganar puntos. Y hay muchos de estos CTFs en línea gratis con sitios web como Hack the Bots, Try Hack Me y Hacker 101. Entonces ahora ya puedes empezar tu viaje en la ciberseguridad. Y asegúrate que después de cada etapa que regreses a este video para ver los tips y los consejos de la próxima etapa. Tu primer paso es aprender Linux, así que va a ver este video donde explico por qué Linux se usa para la ciberseguridad.